Doctor Alfredo Rangel, usted es el director del Centro de Seguridad y Democracia, usted es un hombre especializado en el tema de la seguridad en Colombia. Lo que acabamos de oír del ex general Tapias, pues habla de una reorganización de las FARC, del grupo terrorista de las FARC, y habla de una avanzada que se está notando, por lo menos en estos últimos meses, en el país. ¿Usted cree lo mismo? ¿Usted cree que las FARC van lejos de irse a menos, van a más en el tema del conflicto interno? Es evidente que hay un rebrote guerrillero en muchas zonas del país que se ha manifestado en el incremento de todo tipo de acciones, las que usted mencionaba en un comienzo, de retenes irregulares, de atentados contra la infraestructura económica nacional, contra la industria petrolera, incremento del secuestro también, incremento también de las acciones violentas o ataques contra la fuerza pública. Lo que ha sucedido en Bogotá está demostrando que la guerrilla tiene también como uno de sus propósitos lo que ellos llaman la urbanización del conflicto, o sea, llegar a las ciudades a través de atentados terroristas, atentados contra las instituciones, atentados contra personalidades democráticas, dirigentes políticos de significación, para tratar de crear un clima general de desestabilización, de caos, debilitar al gobierno, doblegar la voluntad de la opinión pública para apoyar una política de seguridad que, como la anterior política de seguridad democrática, estaba dando tan excelentes resultados. Pero yo creo que el gobierno ha aflojado en estos últimos años y la guerrilla está aprovechando esa circunstancia para implementar lo que ellos llaman el Plan Renacer, que es una suerte como de operación retorno de la guerrilla a muchas zonas de donde había sido expulsada por la acción contundente de las fuerzas militares durante el periodo de la seguridad democrática. Esto obviamente también está relacionado con la incertidumbre en que se debaten las fuerzas militares, la desmoralización por la carencia del fuero militar. Ha sido abolido el fuero militar, el ejército colombiano es el único ejército del mundo que combate una guerra sin fuero militar, sin garantías institucionales, sin garantías jurídicas, y eso está afectando obviamente no solamente la intensidad de la moral de la tropa, sino también en conjunto la actitud ofensiva de las fuerzas militares, que hoy están a la defensiva mientras la guerrilla está a la ofensiva y ha retomado la iniciativa. Hablemos un poco, doctor Rangel, de lo que pasó en la frontera norte colombiana con Venezuela. Esa incursión de un grupo, al parecer, que viene del territorio venezolano, hace contacto directo con una fuerza del ejército colombiano y hay un combate atroz, como son las descripciones, un combate que dura más de una hora y al parecer son más de 80 guerrilleros terroristas los que hacen este combate. Terminan con la vida de 10 soldados, un oficial y un suboficial. Yo le pregunto si las tropas de frontera, en ese caso las de Colombia obviamente claramente fueron las atacadas, pero la pregunta es, ¿dónde estaban las tropas de frontera de Venezuela para no poder detectar a un grupo de semejante magnitud que entra y sale de este país para hacer ataques en Colombia y se refugia nuevamente en la zona limítrofe con Venezuela? A mí me parece que este incidente, este combate, este asesinato de los 12 militares colombianos a manos de un grupo guerrillero que salió de Venezuela, realizó el ataque y se refugió nuevamente en Venezuela, está demostrando lo que es de todos conocido, es decir, que la guerrilla colombiana sigue utilizando el territorio venezolano como una zona de refugio, una zona de aprovisionamiento, como un corredor de movilidad para entrar y salir desde Venezuela hacia Colombia, como una zona incluso para esconder secuestrados y para negociar secuestros, y para, obviamente, esconder y refugiar allí a sus principales dirigentes. Timochenko es sabido que está en Venezuela, Iván Márquez al parecer también está en Venezuela, Gavino del ELN y Carlos García también están en Venezuela, y todo esto, obviamente, bajo la mirada cómplice de las autoridades venezolanas, porque sería imposible pensar que un grupo tan nutrido de guerrilleros colombianos y los principales dirigentes de la guerrilla estuvieran establecidos en Venezuela sin el conocimiento y sin la anuencia de las autoridades venezolanas. Así que este incidente corrobora una vez más esa situación que es conocido de todos. La guerrilla colombiana sigue utilizando como un santuario activo el territorio venezolano bajo la mirada cómplice de las autoridades de Venezuela. Quiero hacerle la misma pregunta al general en retiro, Fernando Tapias. Usted que fue comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia y que conoce muy bien este territorio nacional, en esa parte norte, en la frontera con La Guajira, frontera con Venezuela, ¿cómo es el paso
que podría estar realizando en ese momento la guerrilla de las FARC para tener ese acceso sin ser detectado por parte de las tropas de frontera del vecino país, de Venezuela? Pues este sector fronterizo es un sector relativamente descubierto, donde los movimientos se detectan fácilmente. Es un sector que está marcado por algunos hitos, pero en la mayoría son unas líneas que ya las conoce todo el mundo, o por la tradición o por el conocimiento continuo de los habitantes de dónde, más o menos, de dónde a dónde va cada una de estas líneas. Es muy difícil un movimiento si no se detecte por las autoridades, si están alertas las autoridades. En lo que a mí respecta, pues en el tiempo que yo fui comandante, indudablemente nosotros denunciamos la presencia y campamentos de la guerrilla en la frontera venezolana. Recientemente, pues el señor presidente de la República ha dicho que el presidente Santos ha adquirido el compromiso de desalojar el territorio venezolano de estos grupos. Yo creo que estos hechos que se han presentado, y como lo comenta el doctor Alfredo Rangel, lo que la opinión pública conoce y muchas fuentes conocen, hace necesario unos instrumentos de verificación muy claros, porque si no tenemos unos compromisos en el papel que no se estén cumpliendo, es muy importante cualquier pacto, cualquier compromiso, cualquier propósito, tener unos instrumentos de verificación. Entonces no sé hasta dónde estos instrumentos estén funcionando adecuadamente, porque si no, como lo denunció el comandante del ejército, la guerrilla salió de Venezuela y entró a Venezuela, quiere decir que se está moviendo con relativa libertad en el territorio venezolano. Le pregunto si existe la capacidad de reacción inmediata en un caso de una operación como la que se vivió el día de ayer en Colombia. Cuando hay un ataque en la frontera, cuando las fuerzas militares anuncian que los terroristas cogen rumbo hacia el vecino país, pasan la línea de frontera o están cerca de eso, ¿Venezuela tendría la capacidad de reacción para tomar por sorpresa a este comando terrorista? Pues yo creo que todas las fuerzas, y especialmente la venezolana, con el equipo que han adquirido últimamente, deben tener una elevada capacidad de reacción. Especialmente han adquirido equipos de gran movilidad como helicópteros, aviones de observación de inteligencia. Esto les daría una gran capacidad de reacción sobre las zonas fronterizas. En el caso de las tropas colombianas, indudablemente uno no espera un ataque desde otro lado desde la frontera, y por eso tal vez ellos no estaban y podrían estar prevenidos contra un ataque desde cualquier otro sitio, pero menos del otro lado de la frontera. Saludamos al señor Juan Carlos Pinzón, él es ministro de Defensa de Colombia. Doctor Pinzón, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a la noche, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pues desde luego expresarle el más sentido pésame por la muerte de sus hombres, 10 soldados, un oficial y un suboficial, que lastimosamente caen en un enfrentamiento terrorista con el grupo criminal de las FARC. Le pregunto sobre este hecho en particular, ¿cuál es el avance de las investigaciones y qué se puede concluir después de este ataque pasadas por lo menos ya unas 24 horas? Lo primero, decirle que siempre que se pierde un soldado, un policía, nos duele profundamente en Colombia. Es la sangre de los soldados y de los policías de Colombia la que ha venido transformando este país, precisamente porque ellos llegan y enfrentan amenazas en sitios donde nadie más está dispuesto a ir. Así es como ayer, en la frontera con Venezuela, tropas estaban precisamente protegiendo el arreglo de unas torres de energía que habían sido voladas para afectar a la población por parte de estos terroristas. Y algunas de estas tropas que se encontraban patrullando se encontraron con una estructura de esa organización terrorista y se presentó el saldo que el país conoce. Estos hombres murieron combatiendo con mucha decisión, luego de una hora de combate, y la verdad duele mucho, pero al mismo tiempo decir que esto es consecuencia precisamente de esa decisión de haber lanzado toda una nueva estrategia a partir del mes de febrero, luego de haber hecho una revisión de cómo es la situación actual, y en ese sentido venimos adelantando acciones y operaciones en las áreas que por muchos años nadie estaba llegando y nadie estaba actuando. La evolución de la confrontación en Colombia. Señor ministro, le pregunto si estos terroristas salieron de Venezuela y volvieron a Venezuela después del ataque. Eso es lo que estimamos. Por eso es que el presidente Santos inmediatamente decide llamar al presidente Chávez, y hemos visto con muy buenos ojos la idea del presidente Chávez de decidir adelantar operaciones militares
en esa zona. Ojalá las hagan y ojalá ellas tengan efectividad. La verdad es que esos grupos criminales deben dejar de tener espacios que les permitan aprovecharse de esa condición. La pregunta, señor ministro, es ¿por qué no las estaban haciendo? Si desde hace 2 años por lo menos se habla de un acuerdo entre ambos presidentes, entre ambas naciones, un acuerdo y sobre todo de ayuda en el tema contra el terrorismo, ¿por qué esa patrulla fronteriza en Venezuela pues no actúa como uno esperaría que sí están actuando las colombianas? Y por tal razón es que las FARC se encuentra con tropas colombianas, pero las FARC no se encuentra con tropas venezolanas. Lo cierto es que la relación con Venezuela ha ido evolucionando positivamente. Ahí ha habido colaboración frente a narcotraficantes específicamente y también se ha dado alguna colaboración frente a casos de grupos guerrilleros. En este caso esperamos que, dado el anuncio del presidente Chávez, pues eso termine en resultados y en una persecución a esa organización terrorista, que es lo que le conviene a Colombia, le conviene a Venezuela y seguramente le conviene al mundo. Desde luego que así es. Y la pregunta es si cuando ustedes tuvieron anotación de este combate que se llevaba a cabo en la frontera entre Colombia y Venezuela, justo ahí en La Guajira, ustedes anuncian en ese plan de ayuda militar al vecino gobierno de Venezuela para que exista una operación de ofensiva y no los dejen pasar a la frontera. ¿Cómo se hace, señor ministro, esa persecución en caliente en esos momentos cuando se habla de 2 gobiernos amigos? No entiendo muy bien el tema de persecución en caliente al que usted se refiere. Si hay un combate, señor ministro, si hay un combate, señor ministro, en la frontera, como fue lo que pasó, ¿ustedes anunciaron al gobierno de Venezuela que había una persecución de guerrilleros que estaban posiblemente pasando la frontera, o sencillamente ustedes dejaron la operación solo a nivel nacional? Se le informó al gobierno de Venezuela, a través del presidente de la República, al presidente de la República de Venezuela, y lo propio hizo el comandante de la brigada con el comandante de la brigada del lado venezolano. Se le informó de la situación, de los hechos, de para dónde se presume se movieron estos individuos y esperamos que allá puedan actuar contra ellos. Eso es lo que se ha anunciado. Esperemos que así resulte. Sí, señor ministro, personas expertas en el tema y que han dirigido las fuerzas militares de Colombia hablan que esa zona de frontera es una zona donde pues tiene por lo menos un amplio panorama visual y que el moverse por lo menos 80 guerrilleros, como lo han determinado las fuerzas militares colombianas, pues sería muy fácil de localizar en ambas partes de la frontera por ser un terreno desértico. ¿Usted cree que de pronto falta un poco más de colaboración para poder encontrar a estos terroristas? Tal vez esos expertos no conocen bien el área específica de la que estamos hablando. Esa es un área del piedemonte, de la serranía del Perijá, que no es estrictamente el área desértica típica de la Alta Guajira que algunos identifican. Entonces, en ese sentido haría esa precisión, pero indudablemente, en la medida en que exista cooperación, en la medida en que exista la voluntad de trabajar activamente entre los gobiernos, la posibilidad de limitarle el accionar y el espacio a cualquier organización criminal de carácter terrorista u otra, pues de todas maneras es mayor. Sí. Y por eso esperamos que esto siga evolucionando en esa dirección.